Muchas gracias a todos por su presentación. En realidad, en esta discusión que vamos a tratar de detonar en este momento, vamos a incluir tanto los temas de mapeo de cambio de uso de suelo y como el mapeo de degradación que acaba de pasar. Entonces, les agradezco nuevamente por la presentación. Me parece muy importante todas las actividades que han desarrollado en este sentido. Y quisiera primeramente, como parte del primer tema de enfoques de mapeo de cobertura y cambio de cobertura, quisiera poner a discusión una serie de preguntas que surgieron a partir de estas presentaciones. Primeramente quisiera poner a la mesa cuáles son las mejores prácticas o también en la consolidación de los sistemas de compartir de la mejor forma. ¿Cuáles son también los principales retos o pasos a seguir dentro de este tema? Eso primeramente como parte del tema de mapeo de cobertura, en la que pretendemos también pues que contribuyan también ustedes a enriquecer este tema. El otro, en cuanto al tema de degradación, bueno, pues ya de por sí ya la degradación es un gran desafío, ¿no? Debemos, como ya se platicó, debemos de tratarla de una forma distinta, dado que no es tan sencillo medirla. En ese sentido, pues yo quisiera también poner a la mesa de discusión una pregunta también. ¿Cuáles son los principales desafíos que se han detectado en cuanto a las metodologías de monitoreo de la degradación forestal? O también sabemos que en México la heterogeneidad de la vegetación también es un obstáculo, un impedimento para poder mapear de forma general la degradación. ¿Cómo podemos tratar ese tipo de cuestiones metodológicas? O también en cuanto también al uso de los sensores, vemos también que para degradación pues también estamos tratando de utilizar los sensores activos, ¿no? Ya no solamente sensores ópticos, sino también sensores activos. ¿Creen que con este tipo de datos de sensores activos ha mejorado los métodos de cuantificación de la degradación forestal? Y si también, o qué tipo de datos nos podrían hacer falta para complementar estas metodologías que acabamos de ver y las que tengan en mente. Les pido por favor que vayamos levantando la mano para poder tomar la palabra e ir enriqueciéndonos todos con esta discusión. Los expositores podrían, igual podemos ir aportando. Si quieren les comento en cuanto al mapeo de cobertura. Podemos tomar primeramente este tema. ¿Cuáles creen que son las mejores prácticas identificadas para la detección de cambio de coberturas? Bueno, desde el sistema de monitoreo de Colombia, haciendo referencia a monitoreo de deforestación, yo creo que la principal lección aprendida en cuanto a los métodos, es que no hay ningún método automático que nos vaya como a solucionar o que nos vaya a dar un resultado con una alta confiabilidad. Creo que nosotros hemos aprendido que hay que utilizar las herramientas semiautomatizadas, pero el ojo del intérprete tiene que estar siempre ahí, tiene que ser revisado, validado y vuelto a revisar. Porque se hace muy fácil en años recientes con la abundancia de algoritmos y de métodos, el desarrollo de estas nuevas tecnologías de procesamiento en la nube como Google Engine, procesar muy rápido los datos y sacar resultados muy rápido. Entonces está
esa tentación de confiarse plenamente en método automático y desde el sistema hemos visto, no vemos con muy buenos ojos confiarse totalmente en eso. Creo que siempre hay que siempre hay que confiar mucho en el criterio del intérprete, pues de un intérprete formado, ¿no? Que lo revise, que lo revise, que se haga un control de calidad. También otra lección que hemos aprendido mucho, como pudieron ver, nosotros nos hemos orientado mucho al uso de herramientas gratuitas. Porque depender de estas grandes compañías para un sistema de monitoreo es difícil, porque en cualquier momento la compañía cambia de nombre, cambia de dueño, como ha pasado con Erdas. Luego entonces ya no les gusta el formato que les gustaba antes, entonces ahora cambian el formato, entonces no lee bien el TIFF y bueno, se forma un rollo. Y también porque nos permite como tener un mayor control del proceso. Esto es otra lección y algo que tenemos muy claro y que es un principio para nosotros, es conocer cómo funciona el proceso que estamos aplicando. No creemos en estas fórmulas que nos traen como cajas negras y aplique esto y obtenga este resultado. Por eso, de pronto, específicamente pasando un poquito de grabación, no seguimos trabajando mucho con CCDC. Nosotros lo teníamos pues en la versión que lo usamos, ¿no? Ahora está en Google Engine y queremos probarlo en Engine, porque la versión que teníamos era un paquete de Python y nosotros tratamos de hacer unas modificaciones tan simples como no trabajar con las 7 bandas, como trabaja el algoritmo por defecto, sino queríamos probar con un índice, NDVI, NDFI, el que fuera. Y no nos fuimos capaces, ni siquiera con un programador, porque el código estaba tan cerrado y tan anidado y tan... O sea, uno cambiaba en una parte donde creía que estaba cambiando el índice y él seguía pidiendo las imágenes y nunca pudimos con eso. Entonces es otra lección muy fuerte para nosotros, y es que nosotros preferimos trabajar con cosas que sepamos claramente qué es lo que está haciendo el algoritmo, para tener claridad también de los resultados que estamos obteniendo. Muchas gracias. En el tema de cobertura y cambio de cobertura, creo que México ha tenido duras lecciones de las cuales hemos aprendido mucho. Estoy totalmente de acuerdo con lo que indica nuestro compañero de Colombia. La tendencia, al principio usábamos imágenes del Aeros Data Center, que teníamos que hacer preprocesamiento, LIDAT y todo. Y creo que ahorita tanto Colombia, México y Brasil están usando las colecciones nuevas del Tier 1 de la US Geological Survey. Entonces, es una muy buena recomendación, porque son imágenes que tienen un nivel de procesamiento, de corrección, de calibración de los sensores, de corrección atmosférica y de corregistro entre las diferentes imágenes. Esto realmente generó una diferencia entre los primeros productos de MADMEX y los productos que se están teniendo ahora. Entonces, una sugerencia para los países que están considerando igual ir con Landsat es que tomen en consideración esta colección Tier 1 de la US Geological Survey para su trabajo. El segundo ejercicio que aprendimos fue el otro insumo clave para una clasificación correcta de la cobertura son las áreas de entrenamiento. A las primeras versiones de MADMEX, las áreas de entrenamiento se derivaron de mapas que venían a una escala de trabajo muy burda, con una unidad mínima mapeable de 50 hectáreas. Y se pretendía llegar a un mapa de 1.20.000, 1.10.000. Entonces, tuvimos nosotros invirtiendo mucho tiempo en generar puntos adicionales en grillas, que tampoco tuvieron los resultados adecuados en las clasificaciones. Entonces, finalmente se tomó una decisión que nos costó casi 2 años de trabajo en generar
un mapa de referencia a una escala derivado de RapidEye que permitiera generar áreas de entrenamiento para todos los mapas. Entonces, esa es la segunda lección aprendida. No podemos tener un mapa de muy buena calidad cuando nuestras áreas de entrenamiento reflejan una generalización muy grande. Los detalles radiométricos se pierden, se mezclan y generan altas confusiones. Entonces, esa fue, digamos, la otra diferencia importante entre esta generación de mapas que estamos obteniendo. Estamos obteniendo áreas de entrenamiento, inclusive del mapa de referencia 2015, pero se ha hecho un control de calidad a las áreas de entrenamiento dentro del proceso. La otra lección aprendida fue que en las primeras versiones se usaban áreas de entrenamientos de todo el país para generar clasificación a nivel nacional. Entonces, habían confusiones, por ejemplo, bosque mesófilo de montaña que teníamos en Veracruz, etcétera. Radiométricamente hablando, tenía un comportamiento local que aplicaba entonces a Yucatán, y teníamos entonces bosque mesófilo en Yucatán, porque el comportamiento radiométrico era muy parecido. Entonces, la regionalización de las áreas de entrenamiento y el procesamiento en el caso de países muy grandes debe ir por pedazos, para que las clasificaciones tengan mucho mejor, estén más limpias, pues. Bueno, a nosotros nos pasó en los primeros productos y encontrábamos clases de manglar en montaña o ecosistemas de montaña en la orilla de la costa, o inclusive en el mar. Nos daba bosque mesófilo en el mar. Entonces, la regionalización de áreas de entrenamiento tiene que ser muy claves, y por eso la filosofía de trabajar es imagen por imagen funciona mucho mejor que trabajar todo un producto nacional a ciegas. Digamos, esa es como una tercera lección aprendida. La tendencia que hemos usado, hemos aprendido en términos de construcción de cartografía. INEGI, por ejemplo, usaba imágenes de la época seca. Y en la época seca, si uno genera un mapa con imágenes de época seca y lo contrastas con imágenes de época húmeda, el mapa te da totalmente diferente. Entonces, tanto Colombia como Brasil, como México, ahorita el algoritmo se basa en el comportamiento mediano, en la moda, la mediana de toda la serie de datos anuales. Esto nos enfrenta, por ejemplo, a una nueva cartografía, porque todo el mundo esperaba conseguir a lo mejor un cuerpo de agua cuando 9 meses del año el cuerpo de agua está seco. Entonces, ahora el cuerpo de agua sale como suelo desnudo, no es cuerpo de agua. Entonces, entender también todos los insumos que estamos trabajando para generar esta cartografía es clave como guía de usuario de esta cartografía. También había un concepto importante que nos ha costado mucho superarlo nos ha generado muchísimas controles de calidad, volver a interpretar, inclusive con los puntos de validación, el concepto de pastizal inducido. Pastizal inducido no es una cobertura, es un uso. Y tenemos pastizales en zonas que están totalmente cubiertas de vegetación, o pastizales en zonas abiertas de herbazales. Y si nuestras áreas de entrenamiento definen como pastizal inducido áreas de cobertura de selva, pues obviamente nos va a salir pastizal inducido en todas las partes de selva. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro son diferenciar conceptos de cobertura a conceptos de uso, que son dos elementos diferentes. En términos de cambio, tenemos un reto muy grande. Colombia ha tratado de resolver su problema con algo muy sencillo, forest no forest. Pero en términos de reporte para IPCC, los estratos de cambio son muchísimo más complejos.
La guía de buenas prácticas nos indica casi qué pasa de forest a grassland, de forest a cropland, de forest a otherland, de forest a settlement, de forest a wetland, de cropland, y así, o sea, son muchísimos más complejos. Los algoritmos de detección de cambio están cortos. El algoritmo de detección de cambio lo único que nos dice es que hubo un cambio. No nos dice de qué hacia qué. Entonces, toda esta parte todavía falta por desarrollar, mejorar algoritmos para poder llegar a esa finura, que es lo que demandata los reportes del IPCC. Así claramente, son 25 categorías que tenemos que estar diferenciando en mapas de cambio de cobertura. Y los algoritmos solamente te dicen cambio o no. Entonces, toda la tarea de interpretación visual es clave. En este momento ha tomado muchísima fuerza. No es el mapa que sale de un producto automatizado. Como que la comunidad internacional decía, bueno, ya tienes el producto, metes imágenes, sacas un producto, ya tienes resuelta la vida. No. La parte de interpretación visual es clave tanto en cobertura como en cambio de cobertura. Y en cambio de cobertura es ir polígono por polígono a decidir si cambió de grassland to otherland, etcétera. Entonces, son puntos, son elementos que quiero aterrizar en la mesa y creo que los tres países estamos como convergiendo hacia estas metodologías. Gracias, Carmen. Seguimos con el doctor Miguel, por favor. Bueno, lo que iba a comentar es, lo que voy a comentar es, tiene que ver con, en una ocasión que estaba presentando estos resultados hace unos pocos días, yo estaba muy emocionado con los resultados de exactitud y resolución temática de nuestros mapas y uno de los asistentes me dijo, pero ya no sirve. Lo que pasa es que tuvimos que combatir incendios hace unas semanas y entonces ya nosotros, no nos es útil este mapa, ¿no? Entonces, y realmente yo creo que eso refleja un poco las necesidades que, los usuarios y las necesidades de los mapas que se generan y en ese sentido las estrategias que se tienen que seguir, ¿no? Realmente es muy difícil obtener mapas muy rápido y que sean muy precisos y que sean muy detallados, ¿no? O queremos rapidez o queremos exactitud. Entonces, yo creo que la estrategia es, pues, tratar de usar siempre buscar la bondad de los métodos automatizados que nos dan resultados rápidos, pero también trabajar en referencias sólidas, firmes, aunque lleguen un poco tarde, siempre es posible, nos dan luz sobre qué también estamos manejando el territorio, ¿no? Entonces, mi comentario es eso, que realmente tanto los métodos automatizados como los manuales o el trabajo de campo son complementarios, ¿no? Y lo otro es que yo lo que veo es un cambio de actitud ahora en los países latinoamericanos que están creando grupos sólidos de expertos, ¿no? Expertos locales y eso le da mucha bondad mucha fortaleza a este tipo de enfoques, porque cuando hablaba de crear trabajos muy sólidos de alta resolución espacial, a veces centralizar todo en un grupo no es posible, pero sí se puede lograr si muchos grupos con buen nivel de experiencia colaboran juntos en una región. Entonces, de ahí la importancia de fortalecer capacidades, pero no solo en un grupo, sino distribuido, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Seguimos con los compañeros de Colombia y luego
Con la compañera de Brasil, por favor. Aló. Bien, solamente para hacer un comentario o reforzar comentarios que ya han comentado algunos compañeros, y para tranquilidad de nuestra compañera mexicana, Colombia también ha tenido algunos detalles o algunas imprecisiones temáticas desagradables y también muy desagradables, ¿sí? En la línea de producción de datos en este caso de Corín, debido a lo que estamos hablando aquí, también a esa ausencia de formación de intérpretes, ausencia de unos controles de calidad un poco más estrictos y no dejar tanto como a un poco al control de calidad al azar o a cierto tipo de muestreo, ¿sí? Aunque, digamos, en la metodología que utilizamos, el control de calidad tiene que hacerse 100%, sin embargo, eso aún no ha sido garantía para que la información en ciertos sectores del país sea totalmente confiable. Cuando uno se da cuenta, gente en el territorio empieza a reportar algún tipo de inconsistencias y uno va a revisar y efectivamente tienen toda la razón. Y va uno a revisar la información, y esa información que ha pasado por 2 o 3 filtros diferentes de control de calidad temático en el cual, digamos, que ha sido aprobado, ha sido chuleado eso, uno nos explica cómo ocurre ese tipo de situación. Básicamente es el tipo de formación de los profesionales, la idoneidad de esos profesionales no ha sido la adecuada, o simplemente su ética profesional en ciertos sectores que se asignaron zonas no fue la adecuada, y nos enfrentamos a esa información, esos datos, digamos, mal clasificados o mal reportados. La gente hoy en día no era como hace más de una década. Hoy en día la gente conoce muy bien su territorio, conoce muy bien qué tipo de coberturas tiene en su jurisdicción, conoce muy bien qué había ahí el 1 de enero y qué hay ahora el 4 de marzo en cierto tipo de sector de su jurisdicción. La gente conoce ya muy bien su jurisdicción, tiene mucha facilidad de herramientas en línea, imágenes satelitales gratis, sin descargar ni instalar ni siquiera ningún tipo de software, ¿sí? Viven muy actualizados y la gente en el territorio sabe, y sobre todo está muy preocupado y muy actualizada de lo que ocurre en su territorio, y eso es, digamos, un valor agregado muy positivo a todos estos procesos, ¿sí? Que la comunidad y las instituciones en las jurisdicciones están muy conectadas y muy activas y muy interesadas en que los datos que se generen de forma oficial, que somos nosotros, estén actualizados y de muy buena calidad temática. Entonces, mi comentario era básicamente eso, también un poco alineado aquí con mi compañero del IDEAM, en ese sentido de la formación un poco de intérpretes y de que existan unos procesos en donde hay que revisar, no confiarnos tanto de... Nosotros hemos venido, o el IDEAM ha venido haciendo unos avances, como han visto, muy importantes en esa temática de semiautomatización, y yo creo que esa va a ser la línea futura y de producción de datos, pero hay que hacer énfasis también en otros aspectos y formación de profesionales que tenemos nosotros en el IDEAM. Era solamente como para reforzar un poco lo que ya nuestros compañeros de México, aquí Colombia, hemos manifestado. Gracias. Gracias. Sí, adelante. Sí, bueno, para complementar un poco lo que menciona Henry, hablando en términos del IDEAM, que es la autoridad oficial en temas de cobertura, cambios de cobertura, deforestación, en los últimos 10, 12 años se implementó, por un lado, nace el proyecto RED, que es el que hoy mostraron Pilar, Andrés, toda la parte tecnológica y la implementación del cubo de datos y los algoritmos para la identificación de cambios de bosque, no bosque, motores de deforestación, alertas tempranas y esto. Paralelo a eso se trabajó el tema de la implementación de la metodología Corín-Lancover, que era interpretación visual, ¿cierto? Y la primera, como lo mencionó y lo mostró Henry en la mañana,
La primera capa de cobertura a escala 100.000 de todo Colombia tenía una temporalidad del 2000 al 2002. Esa se terminó de consolidar en el año 2010, o sea que uno podría hablar que había 8 años de diferencia entre las coberturas y la temporalidad en la que se estaba presentando. Pero fue un inicio en el que trabajaron todas las instituciones relacionadas con los recursos naturales en Colombia, y eso fue la puerta que inició para que los procesos de interpretación de cobertura se hicieran a nivel de las diferentes instituciones del orden regional para presentar un producto nacional que fuera oficial para todas las instituciones y todos los relacionados con el tema de coberturas. Como lo mencionó Henry, a medida que se fueron preparando los profesionales y se iba interpretando y se empezó la siguiente capa, hacia el 2015 nos dimos cuenta, o se dio cuenta el IDEAM y las demás instituciones, que la primera capa que se había elaborado tenía muchas deficiencias en la interpretación. Entonces se tomó la decisión de reinterpretar esta capa y presentar una versión 2 de la misma capa para esa temporalidad, porque ya se tenía más definición de las diferentes coberturas y la interpretación de las imágenes, y ya la tecnología permitía elaborar y realizar diferentes correcciones, tanto radiométricas como atmosféricas, para las imágenes que se habían trabajado anteriormente. A pesar de que todas estas enseñanzas le muestran a uno buenos procesos, experiencias no muy agradables, en el año 2011, cuando se presentó en el 2010 tenemos un fenómeno del Niño, que es calentamiento fuerte en la nación, y finalizando el 2010 arranca un fenómeno de la Niña, que presentó las mayores inundaciones lentas en el territorio nacional de Colombia, para identificar qué zonas se veían afectadas por inundaciones y a dónde se deberían enfocar los diferentes actividades de respuesta a emergencias. Se interpretaron diferentes tipos de sensores, que eso lo veremos en un ejercicio el próximo jueves, pero se lograba identificar, sobre todo con imágenes de radar, las áreas que se veían afectadas por inundaciones. Pero dentro de esas áreas hay cuerpos de agua, hay zonas que se inundan periódicamente, ¿cierto? Y que no generan ningún tipo de emergencia. Con la capa que se tenía del 2002, la mayoría de las imágenes eran del año 2001, que para Colombia fue un año hidrometeorológicamente muy estable, donde no se presentaron eventos extremos, ni mucha temperatura, ni mucha precipitación, sino fue un año estable. Coincide con que fue una temporada en la que las imágenes estaban lo más desprovista de nubes. Se logró armar una capa base de cuerpos de agua y zonas de inundaciones, que se tomó la decisión de que si en esa época era zona inundable, es porque siempre va a estar inundado, independiente de las diferentes temporadas de lluvias y de sequía en Colombia. Entonces fue con una capa de coberturas elaborada por interpretación visual, con clasificaciones semiautomáticas y verificación de campo, que se pudo utilizar información de coberturas para otro tipo de procesos y de actividades en el territorio nacional de forma oficial. Entonces creo que todas las apuestas que se están haciendo, más que el resultado como tal del proceso, del algoritmo, si funcionó o si no funcionó, le deja a uno esta puerta abierta para que cada vez se implementen más tomas de decisiones y se involucre a los actores que de verdad las toman, y que esto les permita ser una herramienta útil para sus apuestas y sus decisiones en los diferentes territorios. Gracias. Adelante, por favor, Ana. Ok, a mí me impresionó las exposiciones de hoy, porque nosotros vimos una cantidad gigantesca de diferentes metodologias, de diferentes tipos de imágenes y cosas como essa. Eu penso que como 10 anos atrás, não se poderia pensar como fazer, por exemplo, um cubo de imagens de forma fácil. Então, eu creio que nós estamos vencendo, estamos tendo que acomodar este paradigma de
tener un montón de imágenes para trabajar y extraer los tipos de procesos que antes não conseguíamos facilmente e como engajar isso no que já teníamos hecho. E vou fazer 4 comentários pontuais. Um é que agora temos sim como deixar, talvez, de mapear, de generar um mapa solamente com uso e cobertura juntos e começar a generar, talvez, classes específicas e independentes que tenham como processos independentes, como água, por exemplo. Se queres mapear água, tens que usar outro período de ano, queres mapear. Então, mapa de água te vai a ser diferente de mapa de pastizales ou de... esta é uma nova concepção para teledetecção, para sensoramento remoto, não? Então, eu creio que estou vendo que estamos caminhando para allá, mas isso é novo. Outra coisa, então, esse conceito de uso e cobertura. Outra coisa que me chamou muito a atenção, que foi o que Pilar falou, dijo, né? É que tem um sistema em andamento, estão fazendo há muitos anos, pero eles perceberam a necessidade de fazer coisas mais automáticas ou usar isto, não? E como juntar as duas coisas? Para nós que não somos, que somos uma ONG é fácil, não? Mas para o governo é difícil. Como fazer isto? Então esse é um desafio, não? Como principalmente para as instituições governamentais, como cuidar do velho e integrar o novo, não? E eu creio que tu sugerência de, para bosques temos tudo muito bem arreglado, metodologia sólida, pero agora vamos usar a nova metodologia para mirar o que está em la área que já foi deforestada e tentar entender mais esses processos. Eu creio que é uma boa salida. A terceira é que eu venir com tu apresentação, que temos um grupo grande de informação de alta resolução, não? E como integrar isto com como usar este potencial que há em todos os lugares para generar melhores modelos de classificação. Então, para o Brasil, por exemplo, isto fez falta em algumas regiões, não? Se usássemos isto, teríamos uma boa base de referência para as classificações automáticas. 4 é o que tu falaste de rapidez e exatitude, não? O que fazer quando para isso que temos uma diversidade, graças de sistemas e de metodologias. Isso depende para que vamos usar. Talvez o que é mas eu não vou repetir o que ele disse, mas foi o que ele disse. 5, eu creio que também porque temos esta revolução tecnológica de Big Data, nós também precisamos de Big Data para validação. Então, base de dados, eu creio que vai ser mais comum, bases de dados de pontos de validação, que sim vão precisar muito buenos intérpretes. E talvez não seja um ponto com uma só interpretação, seja um ponto com 3, 5 interpretações diferentes, que talvez vão ser apoiados por crowdsourcing, coisas assim, não? Então, são paradigmas que estamos tendo que quebrar como pesquisadores ou como investigadores de sensoramento remoto, se diz sensoramento remoto, teledetecção, que estamos aí, não? E agora temos este Big Data, uma tecnologia muito forte, e agora temos que avançar. Muchas gracias. Por favor.
Poco complementando todo lo que vienen diciendo, yo creo que estamos viviendo momentos sin precedentes, donde hace 10 años no nos imaginábamos la capacidad que teníamos. Si hacíamos una reunión de estas, no encontrábamos tantos resultados, tanta capacidad, tanta exactitud, ¿no? Mis primeros ejercicios tenía exactitudes del 30%. Y si llegaba a 50, hacía fiesta de la exactitud que estaba alcanzando. Y yo creo que estamos rompiendo muchos paradigmas. Acabas de mencionar Big Data. En este momento, pues, lo estamos viendo, lo vemos en muchos de los resultados que estamos acá. Y me llama mucho la atención algo que mencionamos siempre, incluso todos los que estamos acá, y es la exactitud y cómo mejorar la exactitud, y llegamos a un 85, llegamos al 90, y yo creo que el proceso de validación sigue siendo muy importante. Como mencionaron, no es dejárselo necesariamente automáticamente a un algoritmo. El proceso de validación debe tener el factor humano en algunos casos, en otros no tanto. Pero yo creo que uno de los paradigmas y una de las partes importantes que yo creo que en las que podríamos y deberíamos avanzar es a involucrar más elementos de la sociedad, más actores, más usuarios en todo esto. Yo creo que no hay mejor validación o calibración que hacer parte al resto de la sociedad para las que estamos trabajando y estamos generando muchos de estos productos, involucrarlos en la parte del proceso científico. Siento a veces como si nosotros fuéramos los chefs de un restaurante y estamos discutiendo qué tan bien nos queda la comida. Y como chefs estamos constantemente hablando entre nosotros, pero la comida nunca se sirve a la mesa, ¿sí? Los que realmente determinan a veces como la confiabilidad, la aplicación de lo que hacemos, son los usuarios, son la gente que se come al final el plato, ¿no? Obviamente nosotros tenemos nuestra parte del proceso de validación y de calibración, que es muy importante interno, y yo creo que uno de los paradigmas y hacia dónde vamos, y creo que estos espacios que nos facilitan iniciativas como Forest 2020 ayudan mucho a eso, también a pensar hacia dónde debe ir todos estos desarrollos que estamos haciendo, y obviamente buscar mucho la complementariedad y la articulación, porque acá hay décadas de procesos de investigación, hay muchos esfuerzos de muchas personas, que yo creo que estos espacios son muy importantes y únicos en ese sentido. Ok, me parece muy importante las aportaciones igualmente. Ahorita te paso la palabra. Nada más sin duda es un gran reto el poder hacer llegar esta información y que esta información se use. De nada sirve que estemos generando o que estén generando información si al final de cuentas no se va a usar, ¿no? Esta era una también de las preguntas que puse en la mesa al inicio. Es importante que tengamos en mente esta confiabilidad de la información, esa apropiación de la información por parte de toda la gente, creo que es muy importante. Le paso el micrófono a mi compañero Gerardo y pasamos al siguiente tema de degradación. ¿Les parece como última intervención en este tema? Yo alcanzo a ver, bueno, un comentario sobre una ausencia de información que se está generando, que es básicamente qué es lo que está pasando con todas las buenas prácticas. Si bien una clase es la agricultura, ¿qué pasa con la agricultura de conservación? Que no emite gases, sino que está absorbiendo gases, etcétera, ¿no? Al igual que los agroforestales. Las buenas prácticas, en lugar de emitir, absorben. Y en este caso, pues, no vi a alguien que las tomara en cuenta. Entonces, es necesario, obviamente, el trabajo para desarrollar un mapa de uso de suelo es más complejo que un mapa de cobertura. El cobertura es fácil, eso no hay problema. El trabajo de campo que se tiene que realizar para ver si es agroforestal, si es naranja, si es melón, si es palma, es más fuerte. Sin embargo, es un elemento que tiene que ser considerado e incluirse dentro de los mapas. El otro comentario va un poco haciendo una reflexión de las metodologías utilizadas.
aquí claramente, y si bien el tema es percepción remota, creo que no tenemos que olvidarnos de otros elementos importantes, como es la fotogrametría, por ejemplo. Yo no sé quién de ustedes haya tenido la oportunidad de manejar un aviógrafo para poder hacer restitución fotogramétrica, pero los que lo han utilizado, seguramente identificar un plantío, un bosque, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tienen el ojo bien entrenado, ver en tercera dimensión, es fácil, imágenes están de todo el país, unos 70,000 del INEGI, se puede reconstruir, ya los aviógrafos ya no existen, tal vez nada más sea pura fotogrametría digital. Pero esos puntos de control que están buscando, que se está yendo a campo, con fotogrametría se puede recorrer el país tranquilamente. Con un par fotogramétrico puedes capturar cientos de puntos y con una precisión, sin equivocarme, arriba del 90%. Entonces, yo creo que se está sobreutilizando los scripts para clasificar imágenes satélite y también estamos olvidando muchos componentes importantes de la cartografía. Es decir, que tenemos que desarrollar estas herramientas utilizando la geomática en general y no solamente la percepción remota. Porque yo es lo que me he dado cuenta, gente que utiliza imágenes, que utiliza el software, el script, se olvida completamente de la cartografía y hay elementos importantes que no pueden ser obviados. Hay veces que la imagen satélite o el análisis que se hace te identifica un punto de deforestación en medio de la nada. Con percepción remota, con fotointerpretación, se puede complementar la información porque claramente te das cuenta que está alejada de una comunidad, que no hay un camino, que no hay ningún elemento con el cual pueda haber un punto de deforestación. Y es un error del algoritmo. Entonces, el darle demasiada tiempo y demasiado esfuerzo a clasificar imágenes, para mí se me hace mucho el tiempo cuando el verdadero valor está más en la fotointerpretación. Y esto ayuda a mejorar las condiciones de la precisión de la información. Entonces, creo yo que es importante integrar los diferentes elementos de la geomática y también apoyarse de la gente que conoce la zona. A nivel nacional, o en CONAFOR, en el caso de CONAVIO también me han buscado para el caso de manglares. Oye, ¿está quemado? No, pues no está quemado, es un pastizal. Pero la gente no conoce, o sea, y es imposible que conozca todo el país. Si se acercan a gente que conoce rápidamente, te hacen la interpretación de muchos lugares y se omiten errores, o simplemente te das cuenta que la imagen llegó hasta un nivel y a partir de eso es utilizarlo como insumo para generar un mapa. Porque arreglar el resultado de una clasificación, sea segmentación o no sea segmentación, es mucho el tiempo. Entonces, yo por experiencia dejé de utilizar como insumo principal la clasificación de las imágenes por segmentación, supervisada, no supervisada, cualquier metodología, sino simplemente lo clasifico rápido y fotointerpreto y avanzo mucho más. Les comentaba hace un rato que yo la península la cartografié toda 1 a 250 en 2 meses. Entonces, si ves costo-beneficio, cuánto se invierte en estar clasificando imágenes y no funcionó y volver a utilizar otro método, habría que valorar el costo-beneficio para ver lo que verdaderamente es funcional y se obtiene mayor precisión. Ok, muchas gracias, Gerardo. Sí, estoy de acuerdo contigo. También, si se dieron cuenta, también mucha gente, o prácticamente todos los que contribuyeron, toman como un proceso esencial el postprocesamiento de esta clasificación. Es importante desarrollar métodos de validación que generen, que den mayor certeza de los que estamos generando. Quisiera poner, nos quedan cerca de 10 minutos. Quisiera abrir la mesa para un poco el tema de monitoreo de la degradación. Ya vimos algunos de los desafíos. En ese sentido, ¿qué desafíos podemos identificar en cuanto al mapeo, al monitoreo de la degradación? O también si existen o faltan algunos datos o cómo se han utilizado, cómo se han recopilado los datos en cuanto al mapeo de degradación. La observación que hizo Miguel, ¿cómo se va a integrar la degradación por ataque de insectos? Es decir, tenemos un problema y ahí lo primero que puede identificarse, haciendo alusión a lo que dice Gerardo, es
Tú identificas un manglar porque conoces el paisaje y sabes el punto de referencia, una selva alta, mediana. Conoces el paisaje y el concepto de paisaje a veces, o no sé si alguna vez se pierde, ¿no? Y es en el fotointérprete el que ya la trae casada, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta el ataque de insectos al paisaje? Y a lo mejor ahí tienes una interpretación mucho más dúctil a la hora que estás haciendo cartografía, ¿no? Pérdida de hoja en caso de Dendroctonus, después del ataque masivo, el ataque mortal, y te da un espectro rápido, pero como ya visitaste la zona de ataque de Dendroctonus, ya sabes qué es lo que existe ahí, ¿no? Entonces, no sé, ese elemento, por lo menos durante la sesión no lo escuché, si me equivoco me dicen, ¿no? No escuché el concepto de paisaje durante la sesión. Gracias. Adelante, por favor. Y bueno, hablar así como de 3 puntos específicos como inconvenientes o dificultades que hemos encontrado de pronto para trabajar con degradación. Pues es difícil a veces hasta enfocarse en un método porque digamos que empezamos a buscar información de degradación, encontramos una cantidad de papers científicos, pero cada uno de ellos de pronto está enfocado en medir un tipo de degradación. Entonces es como un primer escollo que tenemos que superar, ¿no? Es el tipo de degradación que queremos medir en el sistema, o no es, o cómo adaptamos eso a lo que nosotros queremos. Segundo, una dificultad que hemos tenido, pues nosotros particularmente, es cómo trabajar en campo. Cómo dar ese paso de todas las metodologías que hemos probado o de las que queremos sistematizar o ya poner como en producción, por decirlo así, con datos de campo. Ahí es donde de pronto a nosotros nos ha faltado bastante. Tenemos un inventario nacional que está avanzando, pero aún no tenemos esa información, no está en el nivel de desarrollo que de pronto nos podría servir a nosotros, ¿no? Las remediciones, y está en una etapa inicial, digamos. Entonces ahí tenemos una dificultad también grande. Como les comenté, se hizo un trabajo en campo para el aprovechamiento forestal, pero eso, digamos que el elemento con sensores remotos fue muy poco. Entonces ahí tenemos esa dificultad y en eso estamos trabajando, ¿no? Estamos tratando de coordinar con TNC, que va a montar unas parcelas en la zona amazónica, en los municipios de Colombia, y queremos tratar de usar esa información para por fin como tratar de hacer ese link entre lo que podemos medir en campo y los sensores remotos. De pronto ustedes tienen una ventaja más grande, y es que ya tienen datos de buenos años del inventario forestal. Entonces, pues, pueden aprovechar eso. Gracias. Sí, adelante, Gerardo. Creo que previo a definir una metodología con cual determinar los grados de degradación en el bosque, hay que tener muy claro el objetivo al que queremos llegar. Porque si bien ahorita con los análisis de cambios de suelo, vegetación y no vegetación, iniciamos con 20,000 y luego cambiamos a 50,000 y luego estamos con lanza, y están las spot, entonces eso implica que no tenemos claro qué queremos hacer, ¿no? Y lo que debe ser muy claro al inicio es el producto o la línea base. De línea base, pues hasta ahorita pues sigue estando lo del INEGI, porque no tenemos un mapa que nos diga esta es la realidad y a partir de esto vamos a avanzar, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, metodologías y demás. Entonces, tanto para el análisis de cambios de suelo como para el de degradación hay que fijar bien el objetivo, qué es lo que queremos medir como degradación. Miguel hace rato mostraba una serie de conceptos, sí, pero hay que casarse con uno y a partir de ese uno hay que ver cuál es el objetivo, y el primer objetivo es crear la línea base. Yo no comenzaría con cambio de uso de suelo si no tengo una línea base con cuál medir. Entonces, creo que ahí es un poco estar dándole vueltas cuando ni siquiera he logrado definir con qué voy a comenzar a medir. Primero es tener un dato
y después veo cuál es el avance, la modificación, el incremento, el decremento de lo que está pasando en ese sitio. Pero para eso, con la mejor información, con el mejor resultado, tenemos que llegar en primera instancia. Entonces, en este caso de degradación, que es más complejo, creo que es necesario tener claro qué es lo que vamos a medir, si es pérdida de hojas, de ramas, árboles cortados, defoliación por insectos, pérdida de suelo, erosión, o sea, van muchas cosas ligadas. Entonces, primero pensaría yo en definir bien el objetivo y clarificar la metodología para obtener ese primer mapa de degradación, para después comenzar ahí a utilizar ahora sí la percepción remota, porque son algoritmos que me ayudan a acelerar el proceso. Pero el primer mapa es el complejo, es el costoso, y si el segundo mapa me sigue costando lo mismo, mi metodología está mal, así de plano. Porque el primer esfuerzo es el costoso, lo demás ya nada más es revisión y actualización, pero no debería de costar ni siquiera la mitad de lo que costó el primero. Y la otra es que en las metodologías que vimos ahorita, por lo menos, o no sé si no puse atención bien, pero no veo yo el factor humano. Entonces, cercanías a las comunidades, obviamente el grado o el porcentaje o la probabilidad de deforestación o degradación es mayor. Entonces hay que jugar un poco con los buffers a lo mejor, o analizar otro tipo de elementos que te permiten a ti definir qué áreas tienen más riesgo de incendios, qué áreas tienen más riesgo de deforestación, y a partir de esto te permite a ti generar un sistema semiautomatizado para saber que ese píxel sí corre un riesgo de deforestación. Y si tienes una firma espectral diferente, pues ahí ya hay un punto, ¿no? Entonces ayuda al fotointerpretador a acelerar el proceso y no revisar píxel por píxel o tile por tile, sino ya es un grupo que ya detectas que el sistema te lo está facilitando. Gracias. Sí, en este tema de degradación, creo que para México es fundamental que se pongan muy bien de acuerdo en la definición, ¿no? El compañero 2 veces le insistió a Miguel en la pregunta. Y esto a mí me quedó claro porque Miguel le dio la definición de lo que sería una cagual, un lugar donde tumbaste la selva y hay una regeneración natural, y viene todo un proceso de estadios hasta llegar a una selva madura. Pero si revisamos cómo INEGI clasifica a la vegetación secundaria, entonces estamos con que está clasificando áreas donde desde hace 100 años extraíamos chicle o extraíamos hojas de palma y luego extrajimos madera. Y para INEGI eso es vegetación secundaria. Y también esa es la parte que yo un poco muy ausente en la evaluación, porque finalmente hay un factor de acción humana en la degradación. Y eso pareciera que se queda así un poquito en el aire, en el ambiente, pero no está evaluando. Y decía ahorita el compañero que se ve que la parte social como que no está tomando en cuenta. Simplemente para la península de Yucatán, pocas regiones tenemos que no están pobladas. Y cuando digo pocas, casi solo me estoy refiriendo a la reserva de la biosfera de Calakmul y a la reserva de la biosfera de Siancán y a las reservas que están en la costa, que prácticamente no tienen población. Pero fuera de eso, todo hay población, hay acción humana, hay mucha infraestructura que evidentemente contribuye a esta degradación. Y esos factores da la sensación que no lo están considerando. Okay. Muchas gracias por los comentarios. Desgraciadamente ya se nos ha terminado el tiempo, que sin duda todos pues son muy valiosos. Nos llevamos también todas las reflexiones, todos tengamos en cuenta los comentarios que acabamos de vertir. Y pues por mí sería todo. Muchísimas gracias. Un aplauso por favor a todos y ahorita.